Bueno, ahora vamos a tener en cuenta nosotros que una vez termina el contrato de trabajo, los empleadores tienen unas obligaciones que se generan con ocasión de esa terminación del contrato. Vamos a ver cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos. En primera instancia, entonces nosotros tenemos que hacer que el trabajador se practique el examen médico de egreso. El examen médico de egreso es el que me va a establecer a mí las condiciones de salud en las cuales el trabajador salió. Si bien nosotros vemos que el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo establecía que el trabajador que al terminar el contrato de trabajo debería practicarse un examen médico de egreso. En algún momento este artículo del artículo 57 fue declarado inexequible. No obstante, una resolución del Ministerio de la Protección Social del año 2007, más exactamente la 2346, entonces establece que nosotros estamos obligados a la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo de las historias ocupacionales, que son las que yo tanto les he manifestado en cada una de las visitas que hemos realizado, que esas historias ocupacionales deben estar bajo absoluta reserva del empleador y no la pueden estar manipulando los trabajadores. ¿A quiénes aplica estos exámenes? Me dice que a todas las empresas, tanto públicas como privadas, y más exactamente en los casos donde nosotros hemos estado obligados a hacer un examen médico de ingreso, de la misma manera estamos obligados a hacer un examen médico de egreso, porque así lo establece la resolución del Ministerio de la Protección Social del año 2007 que mencionábamos anteriormente. Hay unos tipos de evaluaciones que son las que están contempladas, que deben hacer los empleadores. Entonces vamos a mirar acá que la norma me establece que la obligación mínima que tiene todo empleador es de hacer primero evaluación médica preocupacional o de ingreso, que es la que yo tanto les insisto que tenemos que hacerle a los trabajadores, pero antes de que ingresen a la empresa y antes de que firmen el contrato de trabajo, porque no tiene sentido hacerles el examen médico de ingreso después de que la persona ya está trabajando. Si la persona no me sale que no es apta para trabajar, ¿cómo le voy a decir yo que no la contrato si ya firmamos nosotros el contrato de trabajo? De pronto me dirán, sí, yo la puedo despedir porque estamos en periodo de prueba, pero hay muchas partes donde hemos identificado que definitivamente se ha alcanzado a pasar el periodo de prueba y ahí sí le han mandado a hacer el examen de ingreso cuando nosotros ya no podemos hacer nada. En el caso de los trabajadores que de la área administrativa, que nosotros lo tenemos casi de manera permanente, entonces la norma me exige que yo tengo que hacer unas evaluaciones periódicas. Significa eso que cada año voy a estar haciendo yo el examen a mis trabajadores para mirar cómo son sus condiciones de salud. Y finalmente la evaluación médica postocupacional o de egreso. Cuando mi trabajador se retira de la empresa, yo le mando a practicar el examen médico de egreso. Esos exámenes, sobra recordarles que corren por cuenta del empleador, los trabajadores no tienen que asumir ningún costo. La Corte ha precisado que la obligación contenida en ese artículo 57 que les decía que había sido declarado inexequible, el empleador ha sido liberado de esa carga prestacional por considerar que está subrogada la norma legal, ya que el trabajador debe acudir a los organismos de asistencia. Como anteriormente nosotros no hablábamos de entidades de riesgos laborales, sino hablábamos de un seguro social prestando unos servicios, entonces a partir de la ley 100 de 1993, que entró en vigencia el 1 de abril del 94, todo lo que es el sistema de seguridad social integral, entonces se entiende que asume todas las contingencias con las que los trabajadores ingresen a laborar, pero no obstante se tiene que establecer cuáles son las condiciones. Así como le hacemos a los trabajadores practicar el examen, entonces la misma ley me dice que el empleador está obligado a que el médico que le practicó el examen al trabajador entonces le establezca y le dé una certificación acerca de cuáles fueron las condiciones laborales con las cuales él terminó o salió como tal de la empresa. Tenemos nosotros que otra de las obligaciones que tenemos cuando termina el contrato de trabajo
es pagarle al trabajador los gastos de regreso a su ciudad de residencia permanente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nosotros contratamos trabajadores y los hacemos trasladar de una ciudad a otra. Entonces terminamos el contrato de trabajo, le damos los gastos razonables de regreso. Si solamente estamos eximidos de pagar esto cuando el trabajador por voluntad nos manifiesta que no quiere volver a su ciudad de origen, sino que se va a quedar trabajando en la ciudad donde nosotros lo contratamos para prestar los servicios como tal. Aquí viene una de las obligaciones que es muy importante, que a veces no la tenemos en cuenta para darle cumplimiento de manera efectiva y oportuna. Es pagar los salarios y las prestaciones sociales el mismo día que termina el contrato. El Código Sustantivo del Trabajo en ninguna parte me dice que yo tengo ni 8, ni 10, ni 15 días para hacer la liquidación de mi trabajador. Lo que pasa es que por costumbre aquí se ha venido aplicando que el trabajador termina de laborar y nosotros le pedimos que pase dentro de 5 o 8 días posteriores. Yo en ese caso considero que lo mejor es ajustarnos exactamente a lo que dice la norma. Nosotros cuando un trabajador renuncia o cuando le pasamos la carta al trabajador o cuando termina el contrato de trabajo por el cumplimiento del plazo pactado, previamente ya tenemos conocimiento de cuándo termina el contrato, entonces 8 días antes de la terminación del contrato empezamos a preparar la liquidación de ese trabajador o de la cantidad de trabajadores que se vayan a retirar, como en el caso de la terminación de los contratos con los docentes. Sucede que la norma me dice que el incumplimiento de la obligación de pagarle al trabajador los salarios y las prestaciones sociales el mismo día que termina genera lo que se llama salarios caídos. Los salarios caídos, entonces, me dice a mí la norma que consiste en que yo como empleador tengo que indemnizarle al trabajador la falta del pago que yo no le he hecho al momento de la terminación del contrato de trabajo, que yo lo tengo que hacer de manera oportuna. Pero entonces me dice que me va a sancionar un juez y me va a ordenar a pagar salarios caídos, y estos equivalen a una suma igual al último salario diario por cada día de retraso hasta por 24 meses. Pasados los 24 meses, entonces me establecen a mí que al trabajador se le pagarán intereses moratorios a la tasa máxima que esté establecida para los créditos de libre asignación y que esté certificada por la Superintendencia Bancaria. Esto significa que empezando el día 25 que yo me encuentre en mora y no le haya pagado al trabajador, tengo que pagarle estos salarios caídos. Los salarios caídos es muy grave esta condena. Esto ocurre también, yo les explicaba cuando tuvimos la oportunidad de mirar la parte de cesantías, en los talleres prácticos les explicaba que si yo no consigno las cesantías a tiempo, es decir, a más tardar el 15 de febrero de cada año, se me genera la sanción de salarios caídos, o sea que yo tengo que pagar un día de salario por cada día de retraso en la consignación de las cesantías de mis trabajadores. Por eso es importante que tengamos en cuenta que nosotros no vayamos a incurrir en esta clase de demoras porque realmente son muy costosas. El pago por consignación. Generalmente esto se aplica cuando tenemos el caso de trabajadores que no están de acuerdo con la liquidación que nosotros le estamos haciendo. Lo que pasa es que los trabajadores no tienen claridad en que si ellos no están de acuerdo con la liquidación que le hace el empleador, ellos pueden recibir la suma de dinero que se les ha liquidado y posteriormente se presentan a hacer una reclamación. Los trabajadores simplemente asumen la actitud de que no recibo y me voy. ¿Qué debo hacer yo como empleador? Si el trabajador no me recibe la liquidación de sus prestaciones sociales, también esto ya lo hemos hecho en la práctica en algunas de las obras, entonces procedemos de manera inmediata a que el valor que nos arroja esa liquidación del contrato de trabajo, nosotros lo vamos a consignar a través de un título de depósito judicial. De hecho, ¿de qué nos va a liberar esto a nosotros? Que el día de mañana el trabajador se presente y diga que el empleador definitivamente no le pagó sus prestaciones sociales de manera oportuna y nos condenen al pago como tal de los salarios caídos. Una vez hemos hecho la consignación del título de depósito judicial, entonces miramos cuál fue la última dirección que el trabajador nos aportó, le mandamos una carta informándole que se le consignaron sus cesantías y de igual manera hacemos el procedimiento de enviar ante el juez laboral de reparto
la copia del título de depósito judicial y la copia de la liquidación que nosotros hicimos para que en ese momento se suspenda como tal el término que nosotros tenemos y que no nos vayan a generar esa sanción de los salarios caídos. Otro aspecto importante al momento de la terminación del contrato es el finiquito y paz y salvo. Pues en cierta manera le sirve al empleador para demostrar a futuro, si el trabajador lo llega a demandar, que ya se pagaron unas sumas de dinero, pero definitivamente no quiere decir que porque el trabajador me firme el finiquito y paz y salvo, signifique que ya no puede acudir a la justicia ordinaria para demandarme si tiene alguna inconformidad respecto de las acreencias laborales. Pero sí es importante, pues como prueba que nosotros hagamos que el trabajador nos firme como tal. Luego tenemos nosotros que nos surge otra obligación cuando terminamos el contrato sin justa causa, y esa obligación quedó establecida en el artículo 29 de la ley 789 del 2002. Me dice que cuando yo como empleador termino sin justa causa el contrato de trabajo de un trabajador, entonces que yo debo proceder dentro de los 60 días siguientes a la terminación a enviarle por correo certificado al trabajador la constancia del pago de los últimos 3 meses de la seguridad social, que si yo estoy atrasado en ese pago, esa es la oportunidad de esos 60 días para ponerme al día y entregarle al trabajador la constancia. En la práctica, ¿qué se está haciendo? ¿Y qué es la sugerencia que se ha venido dando? Que aunque el contrato de trabajo termine con justa causa o por cumplimiento de los plazos pactados, es decir, que siempre que haya una terminación del contrato de trabajo, nosotros le entreguemos esa certificación a nuestros trabajadores para que ellos tengan la certeza de los últimos aportes que nosotros les hicimos. Me dice la norma que si yo no doy cumplimiento dentro de los 60 días siguientes a la terminación de enviarle las copias de los aportes, el contrato de trabajo se entenderá por no terminado. Entonces es importante que tengamos también en cuenta ese otro elemento que nosotros debemos cumplir. Hasta ahí llegan lo que son nuestras obligaciones o esos actos que se generaron con la terminación del contrato de trabajo. Es importante que ya dándole finalización a toda la parte de la contratación, entremos a mirar nosotros respecto del reglamento interno de trabajo, porque pues definitivamente no lo hemos podido socializar porque todavía no nos han enviado todos los horarios que necesitamos de todas las obras para incluirlo. El formato ya lo tenemos redactado, nos falta actualizar algunos horarios. Pero sí es importante que yo sé que ustedes como tal tienen un reglamento interno de trabajo que es el que está aplicando por lo que no se ha hecho la reforma. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que la ley 1429 de diciembre del 2010 me ordenó que yo debo hacer una modificación de los contratos de trabajo. Y dentro de estas modificaciones viene todo lo que tiene que ver con el acoso laboral. Me dice también que quienes están obligados a adoptar el reglamento interno de trabajo. Entonces, todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente. O sea que nosotros definitivamente encuadramos dentro de lo que establece la normativa para tener el reglamento interno de trabajo. Pero ¿qué me interesa de acá? Que miremos de pronto un poquito y cuál es el contenido del reglamento interno de trabajo. ¿Para qué quiero que tengamos claridad en el contenido del reglamento? Porque del reglamento de trabajo se desprenden las obligaciones, las provisiones de los trabajadores, los procesos administrativos que debemos realizar cuando vamos a llamar la atención al trabajador y cuando queremos que todo esto nos ayude a llevar a una terminación del contrato de trabajo de manera justificada. Entonces se establece que en el reglamento se debe establecer cuáles son los lugares de trabajo y que deben quedar contemplados dentro del reglamento de trabajo, o sea, como los centros de costo que nosotros tenemos establecido. Cuáles son las condiciones para admitir a un trabajador, bien sea con contrato de aprendizaje, y cuál es el periodo de prueba o cuáles son los periodos de prueba que se van a aplicar dentro de la empresa. Vamos a tener también lo referente a trabajadores accidentales o transitorios,
Tenemos que el cuarto punto, que es uno de los que el que nos tiene en este momento, que no nos ha permitido como tal reformar el reglamento interno de trabajo, es porque necesitamos tener establecidas todas las horas de entrada y de salida de los trabajadores, aclarando a qué hora empieza el trabajo, a qué hora termina, cuál es su tiempo de almuerzo, si el horario va de lunes a sábado o los turnos de trabajo que se tengan. De igual manera tenemos que establecer los días del descanso legalmente obligatorio. Tenemos que establecer nosotros también si nos acogemos al salario mínimo legal o convencional o si se aplica otra clase de salario mínimo. De igual manera los pagos y establecer en qué forma vamos a pagar. Nos encontramos pues definitivamente, o lo encontré dentro de una de las obras, que a pesar de que el reglamento interno de trabajo dice que se va a pagar de manera mensual, están haciendo dos nóminas. Una nómina para pagarle al 99% de los trabajadores de manera mensual. Hay un trabajador que tiene una excepción, a quien le están pagando de manera quincenal. Entonces es la oportunidad también para que nosotros socialicemos y le hagamos ver a los trabajadores que la congregación, la modalidad de pago que tiene es de manera mensual. De igual manera, entonces tenemos que debemos establecer dentro del contrato de trabajo cuáles son las prescripciones de orden y las prescripciones de seguridad. Tenemos que también nosotros señalar lo que son las indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente, establecer cuál es el orden jerárquico dentro de la institución. En algunos casos me han preguntado a mí, bueno, pero ¿por qué nosotros no contratamos menores? ¿Por qué tenemos que incluir un artículo que me hable de los menores de edad? Porque así lo establece la norma. Nosotros no estamos exentos que en este momento no tengamos un menor de edad trabajando, pero que en algún momento se presente. Entonces, ¿no será que tengamos que que modificar el reglamento interno de trabajo, reformarlo, para poder contratar a un menor, sino que la ley me exige que todos esos aspectos ya queden establecidos? De igual manera me dice que debo pactar lo que son las obligaciones y las provisiones entre empleadores y trabajadores, cuáles son las escalas de las faltas y los procedimientos para la comprobación, que este es uno de los aspectos nuevos que vamos a tener dentro del reglamento ya en la reforma que estamos planteando, porque nosotros necesitamos establecer con claridad cuáles son las faltas que va a cometer la persona, ante quién se deben presentar los reclamos si yo no estoy de acuerdo con un llamado de atención. De igual manera tenemos que establecer nosotros lo referente a los permisos, qué clases de permisos, cuáles son los permisos obligatorios, cuáles son los permisos que el empleador puede conceder a sus trabajadores, pero de manera potestativa, y de igual manera cómo se van a pagar los tiempos de los permisos, que eso también ya lo tenemos establecido en el nuevo texto del reglamento. Cuando el reglamento se socializa con todos los trabajadores, porque anteriormente el reglamento nosotros lo enviábamos al Ministerio de Trabajo para que le diera la aprobación y lo pudiéramos publicar. La reforma laboral me establece a mí que yo ahora debo sentarme con todos mis trabajadores, debo socializar el reglamento interno, vamos aprobando artículo por artículo, luego hacemos un acta donde establezcamos nosotros que estamos de acuerdo, y ahí sí procedemos nosotros a la fijación de 2 copias en 2 sitios distintos del puesto de trabajo. Me dicen que si hay varios lugares de trabajo, entonces la fijación debe hacerse en cada uno de ellos, como en el caso nuestro, que debemos fijar el reglamento en cada una de las obras. Entonces, pues, por lo menos ahorita definamos que el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo e inducir a la renuncia del mismo. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Eso es como cuando nos ponemos a pasarle memorandos y memorandos, llenamos al trabajador de memorandos, no hay razones justificadas, cuando nos la pasamos amenazando lo que lo vamos a despedir. Entonces vea que ya hay una protección contra el acoso laboral. ¿Cuáles son las modalidades de acoso laboral que se presentan? Maltrato, persecución, discriminación, inequidad y desprotección. Importantísimo que miremos nosotros cada uno de los aspectos, pero también la parte de la inequidad.
¿A qué se refiere esto? Si por ejemplo tengo dos trabajadores que me están desarrollando las mismas actividades, están ocupando el mismo cargo y yo les estoy pagando dos sueldos totalmente diferentes, un trabajador como tal me puede alegar que hay inequidad laboral. Entonces por eso es importante que cada uno de estos aspectos nosotros los analicemos detenidamente para que no vayamos a incurrir en estas modalidades dentro de los puestos de trabajo. ¿Qué me define a mí la norma que es el maltrato laboral? Porque es que nosotros a veces decimos, no, es que yo no estoy maltratando a mi trabajador, pero mire que la norma me dice, maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación laboral. Vea que esto sí se presenta muchas veces en los puestos de trabajo. Aquellos empleadores que le viven recordando al trabajador que él no sirve para nada, que quisiera botarlo, entonces eso constituye maltrato laboral. Se está afectando a la persona de manera psicológica. De igual la norma me dice que puede existir una persecución laboral que me puede llevar a configurar el acoso laboral. Y me dice que esa persecución laboral es toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir a la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. No queriendo con esto decir que nunca le podamos cambiar el horario de trabajo a un trabajador. De hecho, sí podemos hacerlo, pero de manera mesurada. No porque lo queremos aburrir, entonces una semana un horario, la siguiente otra y el siguiente lo cambiamos. No, porque eso también puede llevarnos a que el trabajador nos denuncie por acoso laboral. La discriminación laboral, ¿cómo está establecida? Como todo trato diferenciado por razones de raza, de género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Esto también se viene presentando en algunos puestos de trabajo, algunos trabajadores se quejan de eso. Se quejan de que los empleadores tienen preferencia por uno u otro empleado cuando están dentro de las instalaciones y están todos en las mismas condiciones. Entonces es importante que tengamos en cuenta nosotros pues esos aspectos.